Estas leyes se desarrollaron usando como líquido el agua, ¿sí? Y haciendo circular agua por un sistema de tubos, a veces usando bombas, a veces no, pero básicamente usando agua y tubos. Entonces siempre les deben haber aclarado que si bien son leyes que son muy útiles para comprender cómo funciona el sistema circulatorio, tiene una serie de limitaciones en la aplicación. Por lo cual, seguramente les habrán comentado que esas ecuaciones, que son la expresión matemática de alguna de esas leyes, no se pueden utilizar para realizar cálculos en el sistema circulatorio, por lo menos así en forma tan simple como están planteadas, por esta serie de limitaciones, entre otras la complejidad de la sangre, considerada como líquido que está circulando por ahí adentro. Ustedes habrán visto que la sangre es un líquido, empiezan a ver, digamos, la idea que la sangre como fluido es muy complejo, porque para colmo tiene una fase francamente líquida que es el plasma, pero después tiene todas las células sanguíneas también incluidas dentro del fluido, con un comportamiento muy particular de cada uno de los tipos de células que está dentro de la sangre, y que los vasos sanguíneos no son simplemente tubos, sino que realmente también tienen un comportamiento muy complejo. Entonces, siempre les deben haber aclarado, digamos, estas limitaciones, ¿sí? ¿Les aclararon? Sí. ¿Ustedes hicieron los otros seminarios? Bueno, sí, perdón, el otro seminario. Bueno, pero tuvieron una de fisiología también. Porque acá, digamos, en realidad casi siempre, la biofísica con la fisiología, como que se están cruzando. Tuvimos objetivo, pero la verdad que no son. La verdad que no son los mismos. ¿Cómo? Física. Claro, yo ya tuve una esta semana. Bueno. Bueno, entonces lo único que vieron hasta ahora fue el primer seminario de leyes de la hemodinámica. ¿Sí? Ese lo tuvieron todo. Bueno, en ese supongo que esta aclaración se la deben haber hecho. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es esto de que los tubos, de comillas, no son tubos rígidos, los vasos, no podemos considerar tubos rígidos porque realmente no lo son, sino que son tubos distensibles. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es esto de que son tubos distensibles y qué influencia tiene esto en el comportamiento, este comportamiento mecánico que es el que estamos viendo. ¿Sí? Todo esto que ustedes están desarrollando ahora en cuanto al funcionamiento, en general, cuando ustedes ven el funcionamiento de los sistemas, están aplicando un paradigma que es propio del principio del siglo pasado, fines del siglo XIX, así que fíjense cuando estamos hablando, que fue el paradigma del hombre-máquina. Esto quería decir, considerar que las mismas leyes que se aplicaron en su momento para desarrollar distintos tipos de dispositivos mecánicos, se podían aplicar para entender el funcionamiento de los sistemas en el ser humano, en general en los animales, pero solo lo que nos interesa en el ser humano. Ese es el paradigma llamado del hombre-máquina, que realmente constituyó un terrible avance la aplicación de todas estas leyes para el desarrollo de la fisiología, que era la fisiología que estaba en sus primeras fases, digamos, de desarrollo, con el aporte, porque no existía como ciencia en sí misma, digamos, sino que la fisiología surge de una conjunción de ciencias mucho más básicas como la biología, la física, la química, etc. Entonces, bueno, aplicando este paradigma se empezó a aplicar las leyes que se habían desarrollado para objetos al funcionamiento de los organismos vivos. Entre ellas, todas esas leyes que ustedes vieron en el otro seminario, que lo llamamos leyes de la hemodinamia, porque tratan de aportar, digamos, alguna explicación
de cómo un fluido se mueve dentro de un sistema de tubo, en nuestro caso impulsado por una bomba que tiene un funcionamiento particular, ¿sí? Bueno, otra de las cuestiones que se desarrolló es ver qué pasa cuando tenemos un fluido que está contenido dentro de un tubo, de una cavidad, pero en realidad es bastante más general, pero yo la vamos a ver así, que tiene una superficie curva. Nosotros conocíamos los vasos sanguíneos desde el punto de vista geométrico como cilindros, ¿sí? Tenemos ahí una superficie curva, y en el caso del corazón también lo vamos a considerar como una cavidad. Bueno, ya la forma del corazón es un poco más compleja, pero también ustedes habrán visto que las paredes de las cavidades cardíacas son superficies curvas. Y en el caso del sistema respiratorio, bueno, ustedes no vieron nada. Bueno, en esta época puede llegar a un concierto. Yo sería el sábado fui al teatro. Pobres actores, Dios mío. Era un concierto de todos. ¿Se imaginan lo que es estar actuando en un teatro y escuchar todo el tiempo gente tosiendo? Yo no sé cómo hacían para concentrarse. Encima con un texto, mucho texto, ¿no? Hay que recordarlo, hay que actuarlo y hay que estar concentrado para eso. Era un concierto de todos. De hecho, había gente que se ve que tenía tanto que le dio vergüenza y se la fue y se fue. Bueno, así que a mí no me preocupa que no me desconcentran porque yo nunca me concentro. Bueno, entonces la idea es que un señor que estudió estas cuestiones de qué es lo que ocurre cuando tenemos una superficie curva. Lo deben haber visto o no por ahí, no sé. Así no sé cuánto más va a durar. Porque está tan amarillito. ¿Cuánto se verá? A ver si está el otro. Como la mía. En el lugar del sol. Un señor tomaba la plaza. Yo lo voy a plantear de la manera más sencilla posible. Probablemente no tenga mucho que ver con lo que tiene la bibliografía, la forma en que está planteada. Por supuesto que el contenido es el mismo, ¿está bien? ¿Qué decía este señor Laplace? Cuando uno tiene una superficie curva, que tiene un determinado tamaño, cuando uno habla, lo primero que quiero que les quede claro es cuando uno habla del tamaño de una superficie curva, está hablando de lo que se conoce como radio de curvatura. Es decir, cualquier superficie curva uno la puede considerar como la porción de una esfera. ¿Bien? Entonces el radio de curvatura sería el radio de la esfera, del cual esa superficie curva es una porción. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. ¿Qué decía este señor? Nosotros tenemos esta superficie curva que tiene dentro del lado, este es el lado cóncavo, ¿está bien? Este es el lado convexo. Tiene del lado cóncavo un fluido que está ejerciendo una presión sobre esa superficie curva. Si nosotros observamos que el tamaño de la superficie no cambia, y el radio de curvatura, todos lo vemos en el tiempo, es el mismo, quiere decir que a esta presión que está ejerciendo el fluido desde adentro, se le está poniendo alguna otra fuerza que
está haciendo que esta superficie no aumente. ¿Sí? O sea, que si la superficie permanece con un cierto tamaño, es porque está en una situación en que está equilibrada la cosa. ¿Sí? ¿Y cómo se equilibra la cosa? Habiendo una fuerza que actúe desde adentro, y acá es donde viene lo más raro, digamos, de la cuestión. Esta fuerza que actúa desde adentro lo que tendería es a aumentar la superficie, ¿sí? Hacerla mayor. O sea que la fuerza que se le opone tiene que ser una fuerza que tienda a disminuirla. ¿Sí? Bueno, este muchacho Laplace lo que hizo fue encontrar que hay una fuerza que se ejerce en la superficie y lo que hace es tender a cerrarla. Esta fuerza es lo que, esto lo inventó, no se conocía, digamos, es una magnitud que se denomina tensión. Y se ejerce longitudinalmente en la superficie. Esta tensión tiende a cerrar la superficie y esta presión tiende a abrirla. Si esto no se modifica, quiere decir que estas dos cuestiones están equilibradas. Por lo tanto, la superficie tiene un determinado tamaño y ahí se queda. ¿Sí? El caso más común, digamos, que se plantea, cuestiones de cotidianeidad, digamos, el caso de la burbuja de jabón. La burbuja de jabón, ustedes habrán visto que cuando uno sopla, digamos, una superficie de jabón, lo que puede hacer es obtener burbujas que, por supuesto, tienen la forma esférica. ¿Por qué tienen la forma esférica? Porque es la forma más probable, y de hecho es la que adoptan, porque es la que se genera menor tensión. Porque esas burbujas de hecho tienen aire, están ejerciendo presión. ¿Sí? Y es mucho más complicado, porque habrán visto, armar burbuja grande que armar burbuja chiquita. Vamos a ver después. Bueno, en nuestro caso, decimos, bueno, ¿esto para qué nos sirve en el caso de los vasos sanguíneos? En el caso de los vasos sanguíneos, nosotros lo que consideramos al principio es una figura geométrica que es un cilindro. ¿Vale? Lo asimilamos como figura geométrica a un cilindro. Si nosotros vemos qué pasa en la pared, en algún punto de la pared de ese cilindro, ¿sí? Antes de verlo para el cilindro, vamos a ver para una esfera que es más fácil. Supónganse que tenemos una esfera. ¿Sí? Tomamos cualquier punto en la pared de una esfera. ¿Sí? Para cualquier parte de la superficie de la esfera. Ahí vamos a tener básicamente dos radios de curvatura. Porque una es esta curvatura, ¿está bien? Y la otra es esta. Trate de usar un poco la imaginación porque yo mago no soy. Sí. Olvídese la ley. ¿Está bien? Por eso no llegamos a la ley. Llegamos al enunciado. En realidad, en este punto yo puedo tomar infinitos radios de curvatura. ¿Sí? Todas las direcciones de la esfera. ¿Está bien? Lo que pasa es que casualmente, en el caso de una esfera, ¿cómo son todos? Son todos iguales. Por definición, si es una esfera, cualquiera de las direcciones que tomemos, el radio es el mismo. ¿Bien? Entonces, volviendo a esto. Volviendo al vaso. En el vaso, cuando nosotros tomamos un punto en la pared del vaso, ¿sí? Tenemos básicamente también dos radios de curvatura. Porque el vaso tiene esta curvatura, ¿sí? Un cilindro, pero de que ustedes no lo crean, también tiene esta.
es recta, pero este área cada vez es más arma mortal para los docentes, porque encima de que tiene una tarima, está todo, tiene todo alfombra encima, o sea que uno, y me ha pasado, por ahí no ves dónde termina, porque no le han puesto esto, normalmente se pone una varilla, ¿sí? Acá no está. Ahora le han cruzado toda esta serie de cables, que sería un milagro que no me enganche. Bueno, perdón. Esta otra curvatura, yo diría, esto es un cilindro, esto de curvo no tiene nada. Es una recta. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Este es el problema del tubo Colón. Porque Colón, verán que no tiene que ver Colón acá. Colón, ¿qué decía? ¿Qué decía Colón? Antes de poner el huevo, de pie. ¿Qué decía Colón? Que la Tierra era redonda. ¿Sí? ¿Y qué le decían a Colón? Era plana. Uno mira el horizonte y ¿qué ve? Una línea recta. ¿Sí? Una línea horizontal, plana, recta. ¿Está bien? Sin embargo, ustedes saben que la Tierra es redonda. Entonces, ¿por qué vemos el horizonte recto, plano? Porque es muy grande. Cuanto mayor es el radio de curvatura de una superficie curva, menos curva es la superficie. ¿Entienden? ¿Esto cuál sería el extremo? Que el radio de curvatura fuera infinito. Si el radio de curvatura es infinitamente grande, la curva se transforma en una recta. Entonces, desde este punto de vista uno puede considerar una recta como una curva de radio infinito. ¿Qué es el problema que tenía Colón? La Tierra no tiene un radio infinito, pero tiene suficientemente grande como para que no haya manera, usando instrumentos especiales, de observar la curvatura. Se ve recta. ¿Bien? Bueno, acá pasa lo mismo. Esta es una curvatura, pero de radio infinito. Esta tiene un radio infinito. Esta otra no. Esta otra tiene un radio determinado, que es el radio del vaso. ¿Está bien? Para todos los fines, y esto es para todos los fines, tanto para la aplicación de esta ley como en todas las anteriores, como las de los que serán, excepto, no me acuerdo, en algún momento haremos lo contrario, no vamos a tener en cuenta el espesor de la pared del vaso. O sea, vamos a considerar al vaso como de paredes infinitamente delgadas. ¿Está bien? Como que la pared no tiene. ¿Está? Una pared. ¿Está bien? Para no complicarles la vida. Porque esto es una primera mirada. El que se quiera dedicar al tema va a ver, o sea, por ejemplo, no sé, si alguna vez quieren hacer cirugía cardiovascular, etcétera, y se van a tener que dedicar al tema, van a tener un montón de física y un montón de matemática, y lo cual es imposible entender cómo funciona la pared de los vasos. Por ejemplo, la Fundación Favaloro trabaja un montón de ingenieros y de matemáticos que trabajan con los médicos. Es así. ¿Qué va? Pero por ahora no se asusten porque lo vamos a ver así, simplito. ¿Está bien? Pero simplito no consideramos la pared. ¿Ya? Está, pero bueno. Entonces, ¿qué decía este muchacho de la clase? En el caso del vaso, ¿qué tenemos? La sangre impresionando adentro. ¿Bien? Pero los vasos no están aislados, digamos, del resto del organismo.
Entonces normalmente están rodeados por una serie de tejidos, ¿está bien? Tienen cosas alrededor, que ejercen presión desde afuera. ¿Sí? Entonces esta presión de la que hablábamos antes, ahora tenemos que considerarla como una diferencia de presión entre la de adentro y la de afuera. ¿Bien? Que es lo que se conoce como presión transmural. ¿Y por qué transmural? Porque el muro de la pared, digamos. ¿Bien? Y acá lo que vamos a ver es la diferencia de presión entre la presión que hay de un lado de la pared y del otro lado de la pared. La transmural sería la de afuera. No, la transmural es la diferencia. La diferencia. La de adentro menos la de afuera. ¿Está bien? La de adentro de la pared menos la de afuera. En nuestro caso le vamos a poner presión interna menos presión externa. La de adentro siempre es mayor que la de afuera. ¿Sí? Con lo cual, esta presión que nosotros decíamos antes, esta presión del fluido desde adentro tendiendo a aumentar la curvatura, ahora va a pasar a ser esta presión, que es la presión transmural, pero que va a estar determinada directamente por el valor de la presión adentro. No vamos a tener mayormente en cuenta la presión afuera, porque excepto en algunas partes del organismo en las que parecía que tenemos una cuenta, porque es variable, en principio la vamos a tener como una constante, porque siempre es la misma. Entonces cualquier cosa que ocurra va a tener que ver con variaciones de la de adentro. La transmural va a cambiar porque cambie esta, no porque cambie esta. ¿Está bien? Bueno, entonces, finalmente, ¿qué decía este muchacho? Que si esto no estaba ni abriéndose ni cerrándose, era, perdón, y en el vaso, por supuesto, como pasaba acá, se ejerce una tensión en la pared, que tiende a cerrar. Entonces, si el vaso no se está ni abriendo ni cerrando, tiene un tamaño determinado, con lo cual uno puede definir, bueno, el radio vale tanto, ¿sí? Quiere decir que esas dos fuerzas están equilibradas. La práctica. ¿Bien? ¿Cómo lo expresa matemáticamente? Como que la presión, que en nuestro caso va a ser, la vamos a llamar una presión transmural, ¿sí? Es igual a la tensión por la suma de la inversa de los radios de curvatura en el punto de la superficie que estamos considerando. Para el caso del vaso, en cualquier punto que tomemos, la pared del vaso, uno de los radios de curvatura es el radio del vaso. ¿Sí? En realidad también hay infinito. Siempre hay infinito. Entonces, la práctica, bueno, si hay infinitos radios está mal orden, porque ¿cuál tomamos? Entonces, bueno, tomamos el menor y el mayor. Siempre en cualquier punto de una superficie, para ponernos todos de acuerdo, tomamos. Por eso. Tomamos el menor y el mayor. ¿Está bien? En el caso del vaso, el menor posible, y eso créanme, y si no pónganse la geometría, es el radio de la sección transversal. ¿Está bien? De esa curvatura. Y el mayor, como es infinito, sería el radio que corresponde a la pared en sentido longitudinal. ¿Está bien? Entonces, esto expresado matemáticamente decía que la presión transmural estaba en equilibrio con la tensión, determinando esos radios. En el caso del vaso, como es infinito, este término pasa a ser cero. ¿Está bien? Entonces nos quedaba que esa presión transmural, no sé si se ve algo del negro sobre el gris, bueno, sería la tensión sobre el radio, que sería el radio de sección transversal del vaso. ¿Está bien? Bueno. ¿Para qué nos sirve todo esto? Si el tubo es
no cambia, el líquido del radio no cambia, por definición. ¿Está bien? Sirve igual. Y los ingenieros de fluido lo saben esto y lo ponen, lo aplican, digamos. Deben haber visto, bueno, no sé si habrán visto, pero ¿vieron alguna vez los tubos por los cuales circula el gas doméstico? Bueno, ese es lo que está dentro de la pared, digamos. Y no la conexión a las estufas, por ejemplo. Que sale un cañito que normalmente es de cobre, ¿sí? Pues son tan caros. O si son más malos son de bronce. Pero de cobre son finitos. ¿Sí? Y eso va enchufado a la entrada de la estufa. Bueno. Ahí adentro hay un fluido de alta presión, que es el gas. ¿Sí? Y en ese tubo pasa esto mismo. Hay un equilibrio entre la presión que ejerce el gas y la tensión que se desarrolla en la pared del tubo, por tener adentro ese gas a una determinada presión. ¿Qué trata de hacer esta gente, en este caso los ingenieros? Tratar de que esta tensión sea lo menor posible. ¿Por qué? Porque cuanto más tensión sufre un material, más rápido se desgasta. Por lo tanto, más rápido se rompe. Eso para cualquier cosa. ¿Sí? En el caso de los vasos, y fíjense que esto que hacen los ingenieros está bien, porque si nosotros damos vuelta a esto, la tensión que se desarrolla en la pared del vaso va a ser el producto de la presión, que es la presión transmural, por el radio del vaso. ¿Eso qué quiere decir? Que a la misma presión, cuanto más chico sea el vaso, menos tensión va a desarrollar la pared. ¿Está bien? ¿Cómo eso? Último. Paradigma. La tensión que se desarrolla en la pared del tubo, o en la superficie, fíjense que lo único que estoy haciendo es pasando esto para acá. Depende, por lo tanto, de forma directa de la presión que ejerce el fluido, diciendo la de adentro menos la de afuera, pero esto va a variar siempre con la de adentro. ¿Está bien? Suponemos que la de afuera es constante. ¿Está bien? Y del radio del tubo. Entonces, a la misma presión, cuanto menor sea el radio, menos tensión desarrolla la pared del tubo. ¿Está bien? Bueno, fíjense que ustedes tienen ahí. Yo soy un poco caótica con esto. El problema número 4. ¿Tiene seminario a mano? ¿Empezó por el principio? ¿Qué sé yo? 1 y 2. No lo tengo yo el cuadro. Intensidad de los vasos sanguíneos. Sí. A ver. 119. Tienen una tabla. Lo que no tiene el cuaderno no se puede, porque el cuaderno tiene que traer que miren el de al lado, el de atrás, el de arriba, el de abajo, no sé. No se las pienso copiar la tabla. Fíjense qué dice la tabla, ¿la encontraron? Sí. Tipo de vaso. ¿Sí? Tienen 3 tipos: grandes arterias, capilares y venas. Está la presión que ejerce la sangre dentro del vaso, nada más que verla, en vez de verla en milímetros de mercurio como la ven siempre, la tienen en otra unidad de presión que es Nina sobre centímetro cuadrado. ¿Está bien? Bueno, fíjense que en el caso de las grandes arterias, la presión es de 1,3 por 10 a la quinta líneas sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? El radio de las grandes arterias le ponen acá, bueno, 1,2 más o menos. Con ese radio y esa presión,
la tensión que desarrolla la pared de la arteria es de 160.000 dinas sobre centímetro. En los capilares tienen una presión de 4 por 10 a la 4 dinas sobre centímetro cuadrado. O sea, sería más o menos la tercera parte de la presión que hay en las arterias. ¿Está bien? A ver, vamos a tratar de traducción en términos de milímetros de mercurio, porque si no se pierde con estos números. Tengan en cuenta que la presión arterial vamos a tomar la media, ¿está bien? Porque si no la arteria es un bodrio, porque la presión está cambiando todo el tiempo. Entonces si uno dice la presión arterial, inmediatamente alguien podría preguntar ¿cuál presión arterial? ¿Está bien? Y tiene que decirle la de ahora, y sale cambiando. ¿Está bien? Eso lo siento claro. Entonces, para no meternos en el bodrio del cambio permanente de la presión adentro de la arteria, tomamos la media. ¿Sí? Supóngase con el famoso 120-80 de sistólica y diastólica, la media anda alrededor de 90 milímetros de mercurio. ¿Sí? Con lo cual acá la presión en los capilares andaría alrededor de los 30 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Eso es lo que representa las 4 por 10 a la cuarta dinas sobre centímetro cuadrado. Ahora, fíjense que, claro, el radio del capilar es 4 por 10 a la menos 4 centímetros. Muy chiquitito. Y fíjense la tensión que desarrolla la pared del capilar. Pasamos de 160.000 dinas sobre centímetro a 16. O sea que es una tensión 10.000 veces menor. ¿Sí? Bueno. Y después cuando pasamos a las venas, que son grandotas las venas. Bueno, acá no pusieron tan grandotas, porque el radio lo pusieron todo por 10 a la menos 2. Con una presión importante, bueno, pero valor raro de radio. Porque si lo hacemos más, si ponemos grande arteria, pongamos grande vena, grande vena, pongamos la radio. Ahora, los similares no pusimos nada. Pero claro, ¿cómo es la presión en las venas en relación a la de las arterias? Mucho menor. Entonces fíjense que la tensión que desarrolla la pared de las venas es mucho menor que la de las arterias. Pero ahí porque la presión es más baja. En el caso de los capilares, la presión es más baja que en las arterias. Pero no es tan baja en relación a lo que es un capilar. Ustedes han visto ya la histología de la pared del capilar. Es casi la nada. ¿Sí? En relación a lo que es la estructura de la pared, los capilares soportan una presión importante. ¿Y por qué la puede soportar esa pared? Porque fíjense la tensión que desarrolla. Es prácticamente nada. ¿Y por qué es prácticamente nada? Por lo chiquito que son. Yo no tengo, ¿alguien no tiene acá un guante rescatable? Bueno, entonces dice, en realidad dice, compare los valores indicados en la tabla para los distintos sectores del sistema y explique las causas y las ventajas fisiológicas. ¿Y no tenés? Bueno, suelen andar ustedes, no sé por qué, con guantes de látex. ¿Eh? ¿A qué? Pintadito con que, Dios mío. Los titulares, docente intoxicado. Bueno, ya que es tuyo, tomáselo vos. Infla, no voy a hacer inflarlo y tenerlo. Se no puede, vale. Intoxicación. Tener antes que se le escape el aire. Pero haga otro que nos incomoda, que es más caradura. ¿Está? Bueno, podemos descartarlo. Hacerlo la
soportar esa presión relativamente grande para lo que es un capilar, insisto, tengan en cuenta lo que es la pared de un capilar, porque uno puede entender que la arteria se la aguante sin problema, pero vieron lo que son las paredes de la arteria, ¿está bien? Pero la pared de capilares es una delgada membrana basal, ahí, una nada, ¿está? Y sin embargo, su bajo radio es lo que hace que desarrolle poca tensión en la pared y se banque esa presión sin ningún problema. En cambio, la arteria sobre todo, y la vena, digamos, la ventaja que tiene es que, claro, ya como están al final del circuito, tienen poca presión. Por más que sean grandotas, desarrollan poca tensión. Las arterias desarrollan muchísima tensión, pero vieron lo que son las paredes de las arterias. ¿Está bien? Bien. Esto se está desinflando a mí me parece que esté pinchado. Sí, ¿cómo está grande? Sí, está mal. Bueno, antes que se termine de desinflar, pásenlo y toquen. Sí, está re pinchado. Entonces atrás no llega. Toquen la pared de gordita y toquen cualquiera de los deditos. Despacito, poquito y fácil. Nunca inflaste un globo en tu casa. Nunca inflaste un globo en tu casa. Bueno, Ya lo hice, pero ya está. para percibir la tensión en la pared conectada. ¿Dónde? Sí, siempre. Percibir la tensión en la pared conectada. No voy a poner a analizar la tensión del guante. Pero vos sabés que queda en la mano acá mucho más duro y acá más blandito. Que se puede seguir estirando más. Es porque la tensión de los vasos. Bueno, no sé. ¿Qué tal estaba el seminario de fisio? Cuando uno hace la gráfica de esta ecuación, ¿Qué tema era? Estuvo feo. ¿Qué tema era? o si Ciclo quieren de cardíaco. esta, que es lo mismo, Me dormí. ¿sí? Y vemos qué pasa. Vamos a hacer la de aquella, más conveniente. Entonces vemos qué pasa con la tensión, según lo que dice la ley, ¿no? Con la tensión, No sé, es que en función del radio, para siempre vamos a dejar constante acá la presión. Y lo que vamos a hacer es ver cómo cambia la tensión con el radio. ¿Está bien? Es esta. ¿Cómo va a cambiar la tensión con el radio? ¿Qué nos va a dar esto? Dale, que ¿Una se te curva o una desinfla. curva? Pero no, sí. no llega. Esta es la ecuación. ¿Eh? Esto es una constante. Cuanto mayor Vamos a dejar constante. cuanto mayor radio, más tensión. Cuanto mayor más radio, más tensión, eso quiere decir que es una función ascendente. Ahora, puede ser curva o recta. En este caso, ¿qué es? Recta, porque hay una proporción, una relación de proporcionalidad. Y eso es lo que marca la linealidad. ¿Quién va a ser la pendiente de la recta? La presión, sí. ¿De dónde sale la recta? ¿De dónde sale la recta? Sí, menos. ¿De dónde sale? De cero. Si el radio vale cero, ¿cuánto vale la tensión? Cero. O sea que una recta que parte de cero. Ustedes se creen que no saben, pero no saben. Es una recta que parte de cero y cuya pendiente, en este caso, es la presión. ¿Está bien? Eso es lo que dice esa ecuación. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa si la presión aumenta? ¿Sube o baja la recta? Sube. Si la presión transmural aumenta. ¿Sube o baja? Sube. O sea que si esta es P1 y esta es P2, quiere decir que P1 es mayor que P2. ¿Bien? Y por lo tanto, si esta es P3, será más baja. ¿Está bien?
¿Qué pasa? ¿Pensás que está mal? ¿Está mal? No se crean todo lo que le dicen, ni todo lo que leen, ni en el cuaderno, ni en los libros. No se lo crean. Revisen, critiquen. Por lo menos piénsenlo. Todos nos equivocamos, y los libros también. ¿Ustedes están usando libros de fisiología? Y unos cuantos errores, Gaito. Un día había que hacer acá el juego del error. Porque curan los errores. No. Compramos como el culo. Bueno, No, solo se queda la cátedra. Solo se esto queda lo la que cátedra. explica si todo funciona. Pero Gaito como lo dice criticó todo el la mundo. Plaza. ¿Para qué la ponen en la Y hasta cátedra? acá todo sencillo. Pero vos cuando empezás te dicen, no, Mira, la el cabecera Gaito no es que Gaito. suma 10. Gana todo con el curso ahí. se pinchó. Murió igual. ¿Desapareció? ¿Se lo robaron? Ah, ya no queda nada de él. ¿A dónde llegó? Ah, ya lo pasaron todo. Bueno, yo lo que les dije es que lo tocaran para percibir la tensión en la pared. ¿Está bien? Alguno podría haber hecho esto y sobreviviría mejor, ¿no? Bueno, ¿qué notaron cuando tocaban acá respecto a cuando tocaban acá? Donde hay mayor raya y hay Eso me suena muy acá. Acá estamos hablando de... Esto maduro. Ay, consigue también, perro. Este Sí, más que durito, esta sea- este más blandito. ¿Está bien? ¿O no? La presión acá es la misma que acá y que acá. Igual tener una tutora de física en esta materia es El aire que quedó ahí. igual de medio gancho. ¿Sí? Y que está el Explica circuito todo. acá, acá, Todos acá. sin tener pelotudo el otro día. Es la Todos misma. sin tener pelotudo el Pero otro estoy día. hablando de esto. Está bien. Lo que ustedes están percibiendo con el tacto es la tensión en la pared. Fíjense que acá la notaban blandito. ¿Sí? Y acá no. Parece como más estirado. ¿Sí? Porque esto es estirable. De hecho, está más estirado acá que acá. ¿Está bien? Porque la tensión que desarrolló acá es mayor que la que tiene acá. ¿Y por qué? Porque el radio de curvatura este es mayor que este. ¿Entienden? Hoy es disciplina. Mira, es lo que queda. Hoy viniste en el platico de la noche. Pero nosotros no lo rompimos, no estamos bien. Bueno, entonces acá está todo muy lindo, todo muy fácil, todo muy sencillo, pero es bastante más complicada la cosa, porque cuando la Plaza que hacía, porque él hizo esta gráfica, o su experimento, ¿está bien? Pero lo que yo quiero entender es de dónde sale. Cualquiera de las rectas, no me pongo, ¿está bien? La U. Él lo que hacía era, usaba este radio, era que usaba tubitos de vidrio de distinto tamaño. ¿Sí? ¿Está bien? Cada punto de estos, él lo obtenía agarrando un tubo de determinado tamaño, y con eso marcaba acá el radio. Le ponía por adentro un fluido a una determinada presión y veía cuánta tensión desarrollaba. Entonces ahí marcaba el punto. ¿Está bien? Después hacía lo mismo con un tubo de lo más gordo
Le ponía el mismo fluido a la misma presión y medía cuánta tensión desarrollaba y le daba este punto. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Porque estos tubos eran rígidos. ¿Sí? Unía todos los puntos y encontraba una estación. Cuando uno hace esto, para ver qué pasa con los vasos sanguíneos, se encuentra con una cosa totalmente distinta. Cuando quiere ver qué pasa con la tensión mientras cambia el radio del vaso. Yo sé que tienen otra forma, pero vamos a hacerlo. Se encuentran con una cosa así, ¿está bien? Ya no es recta, es una curva, y no parte de cero, sino que parte de un cierto valor. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno habla de un vaso sanguíneo, el cambio de radio no es porque uno está consiguiendo vasos de distintos tamaños, sino que lo estamos haciendo para un único vaso. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué un vaso puede cambiar el radio? Bueno, sí, no es rígido. Lo puede tirar. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que puede hacer que el radio cambie? Puede estar abierto, ¿no? La estructura de la pared le permite distenderse. Pero ¿cuál es la fuerza que hace que se abra más o menos? La presión. ¿Está bien? En el caso del vaso, cuando uno está viendo cada uno de estos puntos, no es que está tomando distintos vasos, sino que está viendo un único vaso de una determinada presión. Es así, y cuando la presión le aumenta, se hace así, y le sigue aumentando y se hace así. ¿Está bien? Entonces, en el caso de los vasos sanguíneos, acá están cambiando al mismo tiempo las tres variables. La presión, la tensión y el radio. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve? Porque yo no casualmente superpuse los dos gráficos. Que responden a la ley de Laplace para tubos líquidos y el comportamiento de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Si uno quiere decir, bueno, a ver, este radio que tenemos acá corresponderá al vaso con un cierto grado de apertura, en el cual el vaso, la pared del vaso desarrolla esta tensión. ¿Qué presión tiene? Esta. En eso nos sirve la superposición de la recta de Laplace. Ahí tenemos el valor de la tercera variable que acá no está puesta, pero sí está actuando. ¿Ven? Esta tensión que desarrolla la pared del vaso. ¿Por qué usas ese punto? Mira más arriba, más abajo. Porque yo tenía la de. Cualquiera. Tengo la recta E. Podría usar este y tengo también la recta E. Bien. No vas a hacer otra recta. No, sí, pero. Cualquiera. Porque ese valor nos va a ese punto, porque ahí el radio tiene ese vaso y no otro. Digo, el vaso tiene ese radio y no otro, porque las dos fuerzas que pueden hacerlo cambiar se equilibraron a ese valor, a ese tamaño. ¿Está bien? ¿Cuáles son esas dos fuerzas? La tensión de la pared y la presión transmural. Como se equilibraron, el vaso se quedó ahí. Le aumentó la presión y bueno, ya el equilibrio se dio con otro valor de tensión. Le aumentó la presión adentro, el vaso se tiró, el radio aumentó, ya no es más ese, ahora es este, pero la tensión de la pared también aumentó. Al revés, le baja la presión, nos movemos para abajo. Y lo otro que no les había dicho, no empieza en cero, sino que empieza acá. ¿Esto qué quiere decir? Siempre hay una presión. En general, para todos los vasos, ¿sí? Vamos a considerar un radio inicial, aunque no haya fluido. ¿Sí? A partir de ahí,
porque acá tenemos presión cero. A partir de ahí tenemos ya fluido cada vez a más presión, el vaso se va abriendo, se va cada vez más y se va desarrollando tensión. Esta cuestión que yo digo, el vaso se va abriendo cada vez más. Lo que le pasa es que se le va estirando la pared. ¿Bien? En principio. Una pregunta, entonces cuanto más presión hay, más tensión sería. Sí. Cuanto más presión, más tensión. Cuanto más rápido, más tensión. En cualquier lado. Pero en un tubo rígido. Y cuanto más gordo es el tubo, más tensión desarrolla. Y pasaba con el guante. O cuanto mayor es la presión dentro del tubo, más tensión soporta la pared. Lo que pasa es que esa pared no se puede estirar, pero la tensión la está soportando igual. ¿Está bien? Esta tensión es una tensión debida al estiramiento de la pared, porque fíjense que cuando el vaso no está estirado, está en su radio original, no hay tensión, la tensión es cero. ¿Sí? Esta tensión debida al estiramiento es lo que se conoce como una tensión elástica. Porque en realidad es una fuerza elástica. Una fuerza elástica es el mismo concepto de fuerza elástica de siempre, el resorte de cualquier cosa. Es decir, es una fuerza de las que se llaman fuerzas recuperadoras. Son estas fuerzas que empiezan a actuar cuando se saca el sistema de su posición de equilibrio. En este caso, cuando uno empieza a estirar la pared del vaso. Cuando empieza a estirar la pared del vaso, se empieza a desarrollar una fuerza que se opone al estiramiento, porque tiende a que el tamaño del vaso quede como el que estaba originalmente, sin la pared estirada. Para decirlo en términos sencillos. ¿Sí? Eso es muy notable en el caso de las arterias. ¿Sí? Y de hecho hace esta característica de la pared de las arterias de desarrollar esa tensión elástica, es la que hace que después cuando la presión dentro de la arteria baja durante la diástole, la pared vuelva a tomar la forma original. ¿Sí? Y eso es lo que posibilita que todo el árbol arterial tenga esa función que se denomina de Wilkessel, que uno dice funciona como una segunda bomba, ¿sí? Porque mantiene el fluido continuamente en movimiento, aun cuando estamos funcionando con una bomba que tiene un funcionamiento intermitente. ¿Lo vieron eso? Bueno, eso las arterias lo pueden hacer porque cuando las estiramos desarrolla esta tensión, que es una tensión elástica. ¿Ya? Cuando vemos vasos muy especiales, digamos, ahora ya como las arteriolas, vieron que las arteriolas son bastante especiales, que son las que controlan cuánta sangre va para cada lado. ¿Sí? Son las que nos posibilitan estar redistribuyendo el flujo continuamente, mandar más para acá, cerramos acá, mandamos menos para acá, abrimos acá, mandamos más para allá, etc. ¿Sí? Y eso lo pueden hacer porque, a diferencia, digamos, si uno compara una arteriola con la arteria que le dio origen ahí nomás, de manera externa son bastante parecidas. Es más, el radio es más o menos el mismo. Ahora, lo que cambia en la pared es que respecto a la pequeña arteria que le dio origen, que aparece y antes no estaba, una capa relativamente gruesa de músculo liso. Lo cual hace que el diámetro interno de la arteriola sea bastante menor que el de la arteria de la cual proviene. ¿Bien? Esa capa de músculo liso tiene inervación. ¿Sí? Es afectada, digamos, está controlada por el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Siempre tiene un cierto grado de
tono vasomotor, siempre hay un tono vasomotor basal, que aumenta o disminuye según las circunstancias que lo que nos pone el organismo. Si el tono aumenta, la arteriola se cierra, si el tono baja, la arteriola se abre. Y el tono nada más que está determinado por la frecuencia de carga. Cuando la frecuencia de carga, más se contrae ese músculo liso, que tiene, bueno, se bien, una disposición particular que hace que cuando tiene mayor estimulación se pueda contraer de manera que la luz del vaso se fije o contraer menos y hacer que la luz del vaso sea mayor. ¿Bien? Entonces, en el caso de las arteriolas, cuando uno ve el comportamiento de esa pared en función de la tensión que desarrolla, lo que se observa es que aún no estando estirada, es decir, con el radio original, ya tienen un valor de tensión. Porque ya siempre están algo contraídas. Que es el tono vasomotor basal. Esa contracción del músculo liso hace que esa pared, aunque no esté estirada, tenga ya un cierto grado de tensión. Es decir, una fuerza que está tendiendo a cerrarla. ¿Bien? Cuando la estiramos, la pared de la arteriola, porque le aumentamos la presión adentro, porque esa es la única forma de estirar la pared de un vaso, ¿sí? Aumentar la presión que está haciendo adentro. Lo que observamos es una curva muy similar, digamos, a la que vimos antes. A partir de acá, a la tensión ya que tenían por el hecho de estar con cierto grado de contracción, se le va a sumar la tensión que desarrolla esa pared porque está siendo estirada, porque estamos aumentando la presión adentro. Entonces, esta tensión que está graficada acá, que era esta curva, la vamos a llamar que es una tensión total. Y empieza desde ahí ahora porque por el tono. Claro, porque aún sin estar estirada ya tiene una cierta tensión. La tensión que tiene que ver con ese tono, con ese grado de contracción que siempre tiene. ¿Por qué empezamos describiéndolo desde abajo? O sea, Porque esta no es una arteriola, esta es una arteriola que no tiene tono vasomotor. Otro bajo. En el caso de las arteriolas ya empezamos desde acá, con una cierta tensión. Entonces, lo que graficamos es una tensión que la llamamos total. ¿Por qué? Porque es la suma de la tensión elástica, que la que veíamos antes, la debida al estiramiento, más esta otra que se conoce como tensión activa, que es la debida a cierto grado de contracción de la fibra muscular lisa de la arteria. Si nosotros graficáramos la tensión activa en función del radio, tendríamos esto. Porque la tensión activa, el grado de constricción que tiene el músculo liso, no tiene nada que ver con el radio del vaso. Con lo único que tiene que ver es con el tono. ¿Bien? Lo mismo que la tensión elástica no tiene nada que ver con el tono, tiene que ver con el grado de estiramiento, o sea, con el radio del vaso. Son dos variables independientes, pero las dos son tensiones que se desarrollan en la pared del vaso. Y en la práctica actúan en la pared de las dos. Aunque varíen, dependan. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Si uno lo superpone con las rectas de la plaza. Y llega un momento, es muy difícil hacer un pizarrón, que ya las rectas, digamos, desde el punto de vista gráfico, no contactan con las curvas en ningún momento. Eso quiere decir, porque acá ya la curva no existe. Cuando acá no teníamos este problema. Esta última presión, que es la tangente, la última tangente a la curva, o sea, el último punto de equilibrio entre esas dos fuerzas que tienden a abrir o a cerrar el vaso, ¿sí? Esta presión
se conoce, salida de esta recta, como presión crítica de cierre. ¿Por qué? Porque es la mínima presión que tiene que haber adentro del vaso para que se mantenga abierto. Si la presión cae en el vaso, en la arteriola, cae por debajo de eso, como sigue actuando la tensión activa, el vaso se cierra. Ya no hay más posibilidad de equilibrio. ¿Cómo definiríamos eso? La mínima presión no tiene una definición. Es la mínima presión a la cual se produce el equilibrio con la tensión desarrollada en la pared baja. Esto quiere decir que si la presión está por debajo de ella, el vaso colapsa. Por el efecto de la tensión. Este fenómeno de la tensión, digamos, en realidad es la tensión superficial, la van a ver por todos lados, digamos. Es un fenómeno que se da en todas las superficies. No sé si alguna vez habrán visto, pero si uno corta, por ejemplo, la piel, ¿sí? Uno puede hacer un corte muy limpio, pero la piel automáticamente se separa. ¿Sí? Porque al hacer ese corte, está cortando las estructuras que permitían que por esa tensión que se desarrolla en la piel se mantuviera cerrada. Al cortar, se abre. La fuerza no puede actuar. Para cerrarla, lo que va a tener que hacer uno es volver a unir las estructuras y ahí sí se va a desarrollar otra vez la tensión que va a mantener a la parte unida, en contra de la presión que está ejerciendo el tejido. Bueno, por eso la zona donde la presión es debajo es muy alta, normalmente eso quiere decir que la piel está muy estirada. Normalmente son las zonas donde tiene hueso abajo. Esas apenas se cortan, se abren. Por eso se abren tan fácilmente. Bueno, así que esto es un fenómeno bastante común. Solo lo vemos porque tiene mucha importancia con lo que pasa en los vasos, en la circulación. Y, sí. Tiene tensión activa aparte de la tensión elástica. Solo tiene tensión elástica, no hay todo vasomotor en las arterias, ni en las venas, ni en los capilares. Es esta. Bien. Bueno, esta, supongamos, es una arteria más grande, más pequeña, pero particularmente las arteriolas. ¿Qué pasa con las venas? Ustedes habrán visto cuál es la función del territorio venoso. Bueno, no. Porque con ese criterio, entonces, ¿cuál es la función del territorio arterial? La sangre sale del corazón. ¿Cuál es la función de las arterias? Llevar sangre a los Redistribuir no, porque las arterias no redistribuyen. Llevar sangre a los tejidos. Distribuyen, pero no redistribuyen. La función de las arterias básicamente es una función de distribución. ¿Bien? La de las arteriolas sí es de redistribución, ¿no? Porque esas sí pueden, mediante su tono que tenga, provocar la redistribución del flujo, ¿no? ¿Y la de las venas? En general se dice que el territorio venoso funciona casi como un reservorio de sangre. Entre comillas, tengan en cuenta, por favor, no pierdan de vista, porque se suele perder de vista cuando uno estudia estas cosas, que la sangre se está moviendo todo el tiempo. ¿Está bien? Nunca se para en ningún lado. ¿Está bien? Digo porque después como que empiezan a verlo como si se parara en algún lado. No sé, si se para, estamos al horno. ¿Bien? ¿Para? Bien. ¿Qué pasa con las venas? Vieron ustedes que la pared de las venas es bastante distinta. En general, digamos, a ver, con las arterias. ¿Qué diferencia tiene la pared de las venas con la de las arterias? Diferencias muy grandes.
mucho más fina la pared. Es más elástica. Las venas son más elásticas que las arterias, no me digan. No, al contrario, tiene una capa menos de... A mí siempre me contaron que era al revés. Bueno, por favor, revisen la histología de la pared de los vasos porque... Tú tienes la lámina externa y la pared camina. Revisen la histología de la pared de los vasos. Cuando no revisen y vean la composición de la pared, cómo se imponen las piedras en la pared, van a llegar a la misma conclusión que llegamos todos. Que la pared de las venas es un poco complicada para estirarla. Al revés de lo que pasa con la pared de las arterias, que es complicado estirarla, pero porque son elásticas. Ten en cuenta que cuanto más elástico un material, más difícil es deformarlo. ¿Vale? Digo porque el concepto de elasticidad siempre es como que se lo da vulgarmente, digamos, se lo toma una concepción totalmente contraria a la real. Bueno, ya plasticidad dudo que haya alguien que sepa lo que es plasticidad. Una pregunta, ¿y la diferencia de elasticidad con distancia? Ahora, yo le pregunto, ¿qué es más elástico, el caucho o el acero? El caucho. El acero, porque... El acero. El acero. Traten de deformar el acero y después me cuentan. La fuerza elástica que desarrolla, poniéndose a la deformación, es muchísimo más alta. Voy a siempre el tema del ejemplo del caucho, porque a esta concepción, porque es donde se ve actuando la fuerza. ¿Sí? El caucho sería como el ejemplo del resorte, uno lo estira y se ve cómo vuelve. Son los materiales donde se ve cómo actúa la fuerza elástica. ¿Está bien? Pero en realidad se ve cómo actúa porque son poco elásticos. Por eso uno la puede ver. Porque cuanto más elásticos son, más difíciles de formarlos. ¿Está bien? Bueno. La pared de las venas es bastante complicada para deformarla. Pero las venas, se dice, básicamente, son lo que se conocen como vasos de capacitancia. ¿Sí? ¿Por qué de capacitancia? ¿Qué es la capacitancia? La capacitancia tiene que ver con la distensibilidad. Y de hecho, muchos lo toman como sinónimo, y ahí vamos a entrar con la distinta disquisición de los libros de fisiología que le ponen nombre a las cosas. Cada uno tiene su criterio, así que lo lamento. Sí, compara y saca conclusiones. Porque si no, ahora venimos con la distensibilidad, que es la complacencia o la confianza. Dicen los franceses, pero eso no me toman los franceses. Entonces, para algunos, confianza es una cosa y complacencia es otra, y intensidad otra, y para criterios de cómo se nombran las cosas. ¿Está bien? Entonces, yo me quedo con la intensibilidad, ¿sí? ¿Qué es la intensibilidad? La variación de volumen de un cuerpo hueco por unidad de cambio de presión. ¿Bien? Y para mí, y te sigue complacencia, son prácticamente lo mismo. Dejémoslo. Después fíjense, a ver, ¿les aclaro de qué estoy hablando? Hay algunos que dicen que esto es de intensibilidad y otros que hacen esto dividido el volumen, entonces lo hacen por unidad de volumen, para poder comparar cuerpos de distinto volumen. ¿Entienden? Cada vez que uno divide por algo, hace esa variable independiente de ese algo. Estoy hablando en turco.
Por ejemplo, si ustedes quieren considerar, comparar la extensibilidad de algo, de un adulto con el de un chico, seguramente va a ser. Pero no por otra cosa, sino solo por una cuestión de tamaño. ¿Está bien? Los chicos son más chiquitos que... O si me comparan a mí con alguno de los muchachos. Los chicos, los adultos, también tenemos distintos tamaños. ¿Sí? Y ahí pueden cambiar las variables solo por el hecho de tener distinto tamaño y no distinto comportamiento, que es lo que se quiere ver. ¿Está bien? Entonces, para independizar el comportamiento del tamaño, en este caso tamaño es volumen, porque estamos hablando de calidad de hueca, dividimos por el volumen. Cuando uno divide por el volumen, está viendo qué pasa con esto, que es lo que me interesa, pero por unidad de volumen. Por cada pedacito de esa estructura hueca. ¿Entienden? Entonces ahí uno puede comparar. Porque si no, lo está comparando en el todo. Si ustedes, por ejemplo, si yo quieren ver, no sé, la intensidad de la vejiga de un chico con un adulto, les va a dar distinta. Pero nada más que porque la vejiga del chico es chiquita. Ahora, si lo hacen por unidad del volumen de vejiga, ahí pueden comparar realmente cómo es de distensible esa vejiga, la del adulto con la del chico. Chico es un órgano hueco como la vejiga, en el cual se vieron que, ¿vieron? No saben nada del mecanismo de la misión. Bueno, pero saben que hay gente que aguanta mucho sin hacer pis. ¿Sí? Y gente que no aguanta nada, que se conoce los baños de todas las ciudades, todos los bares, de todo, porque no hay manera, no aguanta, si no se hace pie encima. ¿Conocen a alguien así? Bien. En general, eso tiene que ver con la distinta intensidad que tiene la vejiga. Porque lo que provoca el reflejo de la micción está relacionado con el estiramiento de la pared de la vejiga. Entonces hay gente que tiene vejigas lo llaman vejigas muy complacientes. Es decir, que se pueden estirar mucho, porque se van llenando de orina, evidentemente, y sin embargo no se disparan. Porque no desarrollan mucha tensión. Eso también se puede entrenar. Volvámoslo. Las venas tienen una muy alta distensibilidad. Es decir, son los vasos del organismo para los cuales los cambios de presión adentro del vaso provocan cambios de volúmenes. Poquitos cambios de presión provocan cambios de volúmenes muy grandes. ¿Por qué? En realidad no porque se estira la vena es complicado, sino por la forma que adoptan, por cómo es la estructura de la pared, cuando tienen baja presión adentro. Y eso lo puede ver cualquiera con la vena del oso. Cuando la presión adentro de una vena es poquita, tiene una forma así. Cuando empieza a aumentar la presión adentro de la vena empieza a hacer esto. Un poquito que aumente ya hace esto. Con otro poquito que aumente hace esto. Y con otro poquito que aumente hace esto y ya llegó, digamos, a su forma totalmente abierta. El cambio de volumen que hay entre esta forma prácticamente cerrada y esta que es totalmente abierta es muy alto. Y el cambio de presión que se tiene que producir para que se produzca este cambio de forma y por lo tanto de volumen es muy chiquito. Por eso se dice que las venas son muy sensibles. ¿Entienden? ¿Cuáles son las cuestiones que pueden hacer que cambie la presión y por lo tanto la forma y por lo tanto el volumen que contiene el sector venoso? La más común es la gravedad. No estoy parada, estoy parada y les puedo garantizar que las venas de mis piernas están así. Y las de mi cuello están así.
así está. Que en realidad cuando uno ve la yugular, está prácticamente así. Se pasa sangre por acá y por acá. Suficiente para que el retorno venoso de mi cerebro esté garantizado. Quedan dos canales. Si yo bajo mi cabeza, esto va a ser. En un momento que se va a ¿eso qué importancia tiene? Bueno, tiene la importancia de que depende de las circunstancias, en el territorio venoso puede llegar. Normalmente el territorio venoso, ¿cuánto contiene la boletia? Tiene la mayoría, digamos, tiene más que todos los demás. ¿Está bien? Pero en ciertas circunstancias tiende a tener más todavía. De cualquier manera, todo funciona lo suficientemente bien como para garantizar el retorno venoso. Que vale, claro. De todas maneras, el corazón es tiempo y forma, porque si no llega, no sale. Si no sale, ahí sí, no sale la presión arterial y caemos nosotros. Entonces, las venas, particularmente, por eso se dice, son vasos de capacidad. En la capacidad de contener, grandes volúmenes de fluido, sin que la presión adentro aumente. Una vez que está abierta, para estirarla, vayan. ¿La vieron? Una vaca, una arteria de cadena. ¿Dónde está? Ustedes vaca. Bueno, dice, hay ciertas carnes, digamos, que se ven. Sí, se ve. Bueno, ustedes no se ven fijar. Fíjense. Seguramente hay unos tubitos muy duros, muy rígidos, muy bonitos. Que eso, ¿qué serán? Son arterias. Y hay otro que no todo. Eso están, los otros están avestidos. Murió. Pudo. Vacía. Así. Le mandan la pieza para adentro. A ver, si usted va a los médicos, son medios asquerosos. Porque no se puede, todo lo que le dedicamos a la salud tenemos. Decime que corte mucho una vela. Ciertas cuestiones que al resto de la humanidad nos horrorizan. Bueno, quise decirlo así. Por ejemplo, la vista de la sangre. Mucha gente para la cual la sola vista de la sangre produce un impacto terrible. ¿Sí? Claro, que lo dejamos a la salud, vemos sangre como vemos agua. Algunos más, otros menos. Bueno, entonces, sí. Yo no entiendo por qué, viste, en la fórmula, la presión está bajo, que es indirectamente proporcional a la intensidad. No va a que me solía. No, no entiendo la fórmula. Esto es una definición. Esto es un parámetro. Que si uno quiere decir qué es la intensidad en términos de relación de variables, es el cambio de volumen por unidad de cambio de presión. Entonces me quiere decir que cuanto más presión hay, menos intensidad. No, a ver, una combustible igual y una variable arriba y otra abajo. No quiere decir que todo se puede dar vuelta infinitamente, Ustedes vieron como primera ley de la hemodinámica la ley más general, como que se llama Ley General de la Hemodinámica. ¿Sí? Flujo, el delta P sobre la resistencia. ¿Está bien?
Eso puesto así tiene sentido. Ahora, poner resistencia en el café sobre flujo en términos fisiológicos no tiene el más mínimo sentido. En términos matemáticos, está perfectamente bien. En términos fisiológicos no tiene sentido. Así que la resistencia depende de la diferencia de presión arteriovenosa y del flujo sanguíneo total. Es una barbaridad. ¿Bien? Lo mismo que decir que la diferencia de presión arteriovenosa es el producto del flujo por la resistencia. Estará bien en términos matemáticos, en términos fisiológicos es una aberración. No tiene ningún sentido. Ojo con las emociones. ¿Ya? Porque hay relaciones que no tienen sentido. ¿Ya? Bueno. Entonces, ahí tienen, en el seminario, dice, el cambio postural de cúbito a supino modifica el volumen de sangre contenido del sector venoso. Esto que veíamos antes. ¿Por qué? Aunque ustedes no sepan por qué, cuando uno se para, empieza a influir la gravedad, entonces, digamos, la sangre que está abajo tiene todo el peso de la sangre que está arriba. Entonces dice, modifica el volumen de sangre contenido en el sector venoso. ¿Por qué? Porque ocurre este fenómeno. ¿Está bien? Hace que al aumentar la presión dentro de las venas se abren. Dice, ¿sobre qué variables hemodinámicas tendría efecto? La gravedad es una variable hemodinámica. ¿Cuál es la variable hemodinámica? Volumen no es una variable hemodinámica. ¿Cuál es una variable hemodinámica? Presión, flujo, resistencia, y ahora agregamos una. Tensión. ¿Bien? Bueno, dice, el cambio postural de decúbito a supino modifica el volumen de sangre contenido en el sector venoso. Acá. ¿Cómo no? El cambio postural de decúbito a supino modifica el volumen de sangre contenido en el sector venoso. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el volumen? El volumen no. Capaz que te viene para otro lado. Sí, porque está influyendo la fuerza de gravedad. Entonces, el peso de la columna de sangre desde arriba hacia abajo está haciendo que haya todo un territorio venoso que tiene mucha más presión que si uno está en posición de cúbito y hace que las venas se abran. Se abren porque tienen más volumen. ¿Entiende eso o no? Es difícil. Recomendable el último estado preparado. Sí. Cuando uno está mucho tiempo parado quieto, este fenómeno se va agudizando más. Sí, por supuesto que tiene que ver con las varices, porque ustedes saben que las venas tienen válvulas que ayudan al retorno venoso. ¿Sí? Pero el tema es que con la presión a que están sometidas las venas del miembro inferior, cuando uno está mucho tiempo de pie, como ustedes depende que eso sería. Las venas se van rompiendo. Perdón, las válvulas se van rompiendo.
tensiones irreversibles. Bueno, ¿se va a modificar alguna variable hemodinámica, sí o no? ¿Cuál? Evidentemente, digamos, a ver, yo no hablo de gasto cardíaco al principio, cuando hubo sanguíneo total, reconocimiento cardíaco, no se va a comunicar a nadie. Claro. La presión. Sí, la tensión en la pared de la vena, digamos. La presión adentro. Tensión. Local del territorio venoso. A mí me parece que lo que se tiene que referir es a que si uno está mucho tiempo de pie, al soldado, pero que los soldados están de guardia, fija, bien. ¿Bien? En general las huellas son de una cierta cantidad de horas. Cuando se prolonga la posición de pie durante un tiempo, y sobre todo de una vez que no se está moviendo, lo que ocurre es que este fenómeno es como que se va amplificando. ¿Sí? Cada vez va quedando de alguna manera más sangre en el territorio venoso. Eso, por ejemplo, si se le suman condiciones de calor que en general producen más vasodilatación para eliminar el calor, pero que esto no sucede. Si se prolonga el tiempo suficiente, puede en algún punto empezar a afectar al retorno venoso. Es decir, puede hacer que empiece a disminuir el retorno venoso. Si disminuye el retorno venoso, ¿qué va a pasar? Entra menos, va a pasar menos. Bueno, dicho a 7 años, muy chabacán, ¿no? Si entra menos con las aurículas, sale menos con los ventrículos. Por favor, carga, ¿bien? Por favor. Bueno, entra menos, sale menos. ¿Cuál es el problema de que salga menos? Por ejemplo, si sale menos sangre, por ejemplo, a la cabeza. Bueno, viéndolo en términos de variables hemodinámica, lo que va a producir como consecuencia es una caída en la presión arterial. Que es el modelo de sangre calculado, a diferencia de venosa. Uno trata de compensar. Y en esos casos la persona lo primero que siente es que empieza a ver un poco mal y lucha, empieza a sudar un poquillo, porque empiezan a compensadores a esa deficiencia en el retorno venoso, entonces se empieza a cerrar la piel, por supuesto al sistema digestivo, empieza a cerrar todo lo que puede. ¿Está bien? Y puede ser que también se sienta taquicardia, o sea que le aumente la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón trata de compensar.
O sea, este es la presión arterial menos la presión venosa. Si este se nos cae todo. Se nos cae para todos. Ustedes vieron que este delta P es el que alimenta a todos los lechos vasculares porque están en paralelo. ¿Sí? Bueno, no sé si lo vieron, no lo vieron. La cuestión es que si se nos cae este, se nos cae para todos los lechos vasculares. ¿Está bien? Ahora, se nos puede caer para todos menos para uno. Que es el cerebro. Cuando se nos cae para el cerebro, ahí es donde se produce el desmayo. Cuando se produce el desmayo, fíjense qué casualidad. ¿Qué pasa? La persona pasa por otra vez. Y solo eso ya empieza a compensarla. Entonces, por favor, la cabeza no se la levanta. Y sí levanten la herida. Todo este fenómeno tuvo acá de cierto nivel de movimiento, a nivel del territorio venoso de miembros inferiores, cuando uno le levanta la pierna, entonces vuelve rápidamente. Nosotros lo que necesitamos es que se recomponga esto. Cuando hacemos todo eso, seguramente la persona volverá a tener conciencia y no se arregla. El desmayo es un mecanismo. Pero ¿qué hace? La levanta. La levanta. Es más, se puede hacer más. Bueno, eso ya lo sabían nuestras abuelas de cuando uno estaba medio mareado, que decían, está siempre en la casa más. Una maniobra súper eficaz. Y es más, haciendo otra cosa. Ponían la mano sobre la cabeza y decían, vos tratá de subirla, tratá de subirla. Hacer fuerza estaba aumentando todavía más. Cuando uno corre se activa la presión en las piernas. Bueno, eso es la sabiduría popular. Que tiene, una después de muchas veces, un fundamento. Bueno, pasando a esto mismo, pero aplicado a los pulmones. Ustedes no saben nada de los pulmones, pero yo les cuento que los pulmones van a tener que aprender la mecánica pulmonar. Van a hacer la mecánica pulmonar. Los pulmones están formados, bueno, evidentemente por tejido conjuntivo, digamos, el órgano, y todo el tejido especializado, digamos, para realizar el intercambio de gases y para eso. ¿Sí? Si uno se fija en el árbol respiratorio, ¿sí? Empezamos por un único tubo que se divide. Pasa un poco lo mismo que en el sistema circulatorio, ¿no? Empieza a haber división de ramas, y a su vez las ramas son cada vez más chiquitas que las anteriores. Este proceso de ramificación sigue ahí 8, 9, 10 generaciones, ¿no? Hasta que llegamos a unos tubitos muy chiquititos que terminan en unas estructuras que tienen una forma, que son los llamados alvéolos. Y cada uno tiene una forma globular. Ahí es donde efectivamente se produce el intercambio
intercambio de gases entre el aire contenido dentro de los alvéolos y la sangre contenida dentro. ¿Sí? Entonces, los alvéolos están unidos, digamos, entre sí por estos pequeños tubitos y tienen una forma, ahora voy a poner yo a separar dos, tiene una forma más o menos globular. ¿Sí? Esto es otra vez una superficie curva que contiene un fluido a una determinada presión. Otra vez la clase. ¿Sí? Acá la presión ejerce el aire adentro. ¿Sí? Y tenemos, como siempre, otra vez cierta presión desde afuera, o sea que vamos a tener una presión triangular, pero que va a estar determinada, como en el caso de los vasos, principalmente por lo que pase adentro. ¿Está bien? En este caso, por la presión que ejerza el aire adentro. ¿Sí? Ahora, los alvéolos son de distinto tamaño, todos tamaños. Y lo que tienen es, sobre la superficie interior, una película líquida. Agua con posa que baña todo y cada uno de los alvéolos. Ese líquido lo produce el mismo tejido pulmonar. De manera continua, por lo menos en toda Andalucía. Hay ciertas patologías donde esto se ve afectado. ¿No es normal? Nos encontramos con esto. Si uno analiza, digamos, en términos de la ley de Laplace, que dice, bueno, como siempre, este tiene un determinado tamaño, o este, otro determinado tamaño, porque hay un equilibrio en ese momento. Tengan en cuenta que nuestros alvéolos son medio como las bacterias, están cambiando de tamaño todo el tiempo. Se abren cuando entra el aire, se cierran cuando entra el aire. ¿Sí? Los pulmones están haciendo eso todo el tiempo. ¿Sí? Aumentando de tamaño cuando inspiramos, disminuyendo de tamaño cuando durante la expiración. Pero lo tomamos en un punto, sacamos una fotografía. En ese momento, estos dos alvéolos, por ejemplo, este tiene este tamaño, este tiene este. El aire entra, la presión en los dos, ¿cómo es? La misma. El tema del globo, del guante. Ahí probamos con aire, a la misma presión. Si este es 1 y este es 2, lo que vamos a ver es que la presión triangular para 1 es igual a la presión triangular para 2. ¿Bien? En realidad, no es así. ¿Por qué? Debería ser. ¿Por qué? Por lo que le decía antes. Están rodeados por una película líquida. Para todos es la misma. Esta película líquida, la presencia de la película líquida, constituye lo que nosotros conocemos como una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Es una superficie donde se pone en contacto la materia y los estados distintos. En este caso, será fase líquida con fase gaseosa. En ese tipo de superficies se dan los llamados fenómenos. Entre ellos está el desarrollo de una tensión, que otra vez, tensión superficial, y que tiene que ver con que en la superficie de la interfase, este es el líquido, estas son las moléculas de gas. Las moléculas de líquido que están más abajo están atraídas todas por otras moléculas de líquido que tienen a los costados. ¿Bien?
una determinada atracción que es verdadera. En este caso del agua, la atracción es menor. Ahora, en la superficie tenemos una capa de moléculas de líquido por un lado y de gas por el otro lado. Las moléculas de líquido son atraídas por las otras moléculas de líquido y también por las de gas, pero la atracción por las de gas es mucho menor que la atracción que tienen sobre que ejercen las otras moléculas del mismo líquido y sobre todo el líquido de gas. Entonces, ¿qué le pasa a esta superficie? Tiende a hacer esto. Tiende a achicar. Es decir, exponer la menor superficie posible. Es decir, lo que hacen es desarrollar una tensión que, como todas las tensiones, tienden a reducir superficie. Este encima es un líquido con base de agua, con base de líquido más. El agua tiene una muy alta tensión. La tensión superficial, por ejemplo, es la que permite que los insectos puedan pararse encima del agua. Porque hay una interfase entre el agua y la pata del insecto. No cualquier insecto ni cualquier. Son muy malos, por ejemplo, y está el insecto para ir en el agua. Le bajan la tensión superficial al agua, es decir, le bajan la adhesión a esta agua, le dan fuerza de atracción que tiene el molécula. Por eso usamos el detergente para lavar, porque para lavar primero hay que mojar, y el agua no moja tan fácil. Mojar quiere decir que las moléculas se mezclan, el agua no tiene mucha fuerza. Entonces, ¿uno qué hace? Pone detergente, le baja la tensión superficial y ahí se puede mezclar con la molécula de la grasa y la puede sacar. Si no, pruebe que lavar sin detergente algo que tenga grasa. No hay manera. El agua viene que regala. Si no se toca, no está mojado. No se moja. Guau. Entonces, ¿qué es lo que determina esto? Este fenómeno no depende del tamaño de la superficie. De lo único que depende es de quién es este y quién es este. En el caso de los alvéolos, el líquido es siempre el mismo y el gas es siempre el mismo. Entonces, ¿qué puede esperar uno? Que la tensión que se desarrolla en cada uno de los alvéolos sea la misma. Por este fenómeno de interfaz. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el radio del alvéolo 1 es menor que el radio del alvéolo 2. Y esto es cierto, que ahora lo vamos a responder un poquito. ¿Qué va a pasar con la presión? Sino que siga siendo igual. ¿Qué va a pasar con la presión del aire en el alvéolo 1 respecto al 2? Los sapos. A los sapos y a... Son buenos los sapos. No, ¿El son 1 una... cómo va a ser respecto al 2? No hacen nada. Mayor. Va a ser mayor. No me da furia. Esperaríamos que ocurriera eso. Que la presión acá fuera mayor que acá. Pero el problema es que porque los aviones están interconectados. Entonces, vamos a decir que estamos ahí en ese instante y lo dejamos que avance el ritmo un poquito. ¿Qué va a hacer el aire? El aire va de donde hay mayor presión a donde hay menor. Así. Con lo cual, ¿qué pasa? Se chica y se agranda, con lo cual la situación sería cada vez peor. Bien. ¿Qué pasaría por otro lado? Porque el aire entra también por una diferencia de presión entre la boca y el final, siempre entre el origen y el final. Por la boca, entre la boca y esta que es la parte final.
¿Dónde va a ser mayor el delta P entre la boca y el alveolo? ¿En el grande o en el chico? La diferencia de presión entre la boca y esto. La diferencia de presión que me da el aire es la presión en la boca, ¿está bien? Y la presión acá. Esa diferencia de presión va a ser mayor porque este tiene la otra punta más baja respecto al chico. ¿Entienden? Entonces la diferencia entre una presión y esta, y una presión, la misma presión y esta, se ve esta más alta, la diferencia es más chica. ¿Entienden? ¿Sí o no? Nosotros cuando inspiramos, lo que hacemos es abrimos y generamos una presión negativa para que el aire entre. ¿Está bien? Si esto fuera así, tendríamos una presión menos negativa en el chiquito que en el grande. Por lo tanto, la diferencia para que el aire entre es menor para el chiquito que para el grande. O lo que es lo mismo después, para que salga, ¿de dónde sale más rápido? ¿Del chiquito o del grande? A ver, a lo mejor lo ves más. Del chiquito, porque tiene mayor presión. Conclusión, si se infla menos. Pero entra menos aire. Puede ser que el que tenga se le escape para uno más grande. Y para colmo, cuando se desinfla más rápido. O sea, todo mal. Todo mal, porque eso implicaría que no hay un inflamiento parejo del pulmón. Sería poco eficiente. Tan poco eficiente que cuando esta película no está, por ejemplo, en una época ya prácticamente no se ve. Pero en una época esto era una situación muy común en los prematuros. Que la edad gestacional no les daba para que los neumocitos que producen esto empezaran con la producción, que se producen en el último trimestre del embarazo. Entonces estos chiquitos nacían con la dignidad del recién nacido y era realmente terrible ver el esfuerzo que hacían esas criaturas para respirar. Por supuesto, pero verlo, el esfuerzo para respirar porque no tenían esta. Entonces les pasaba esto. Bien, ¿qué se vio? En realidad, los pulmones se inflan parejos, se desinflan parejos, y no hay ningún problema de que los chiquitos colapsen en los grandes, ni nada por el estilo. Y la tensión encima, esta se puede medir, la tensión en la pared es mucho menor que la que se esperaría, digamos, por ser un líquido base de agua. Bien, empezaron a estudiar el líquido y vieron que tiene como un detergente. En realidad, es una sustancia que, entre las cosas, es tensioactiva, que es lo que se denomina surfactante. ¿Qué es lo que hace el surfactante? En principio funciona como un detergente, le baja la tensión superficial al líquido. O sea que la tensión que los valores que esperábamos respecto a los que medimos son muchísimo menores. Todo el pulmón, a todos los alveolos le baja la tensión superficial. Pero a la vez funciona la molécula de manera tal que hace que los alveolos más chiquitos desarrollen menos tensión. Esto es con surfactante. Desarrollan menor tensión que los grandes. Con lo cual, todos tienen la misma presión. Por eso todos se inflan parejos, se inflan parejos. Decir que tenemos informática y tiene prioridad. Básicamente esas dos cosas hace el surfactante. ¿Cómo lo hace? Bueno, ni siquiera se sabe muy bien todavía qué
Y les puedo asegurar que están invirtiendo muchísima plata en los laboratorios farmacéuticos del mundo, porque hasta hoy, digamos, que funciones, no tenemos otra fuente de surfactante que los propios humanos. Entonces la idea es desarrollar químicos, surfactantes sintéticos. Bien, así que van a ver algunas teorías de comando, pero la idea es que actúa así. Para aclarar, porque si no después van a decir, me dijo cualquier cosa, clarísimo. La fórmula, y esa fórmula, ustedes le dan tanta hora, la fórmula, ¿sí? Acá tenemos que la forma geométrica del albiro es una esfera. Recuerdan que yo les decía que en realidad la frase decía que el equilibrio entre presión y tensión se daba considerando en el punto los radios mayor y menor. Es una esfera, o sea que los dos son iguales. O sea que esto queda que la presión es 1 más 1, 2 veces la tensión sobre el radio, simplemente porque estamos hablando de una esfera. ¿Está bien? ¿Está claro? Porque si no, después